Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7 para el este del país a través del 92.5 FM Cielo de Punta del Este y para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal que tiene como objetivo en el día de hoy llegar a 3.760 suscripciones. 3.760 suscripciones y me dice Mincho, Fermín Méndez, que estamos en 3.758, es decir, que estamos a solo 2 nuevas suscripciones de llegar al objetivo planteado para el día de hoy. 2 nuevas suscripciones para llegar a 3.760, que es el último objetivo que queremos tener en el número de suscripciones aquí en La Mañana en Camino. Y tal cual habíamos anunciado, bueno, primero quiero decir que han llegado muchos mensajes a propósito de la charla que recién teníamos con Laura Yambid de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas, hoy en el Día Mundial Sin Tabaco. Muchos llegan a través del WhatsApp 099-894-987 y muchas también a través de nuestro chat en el canal YouTube. Y a propósito del canal YouTube, a aquellas que nos están mirando, aquellos que nos están para arriba, me gusta a nuestra transmisión. Ahora sí, vamos a recibir una vez más, él felizmente siempre nos acompaña y es muy amable, me consta con todos los medios de comunicación, el jefe de pronóstico del INUMED, Néstor Santayana, pone la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Néstor. Hola, buenos días. El frío y a pocos días de que ingrese el invierno es algo que asombra. ¿Por qué asombra si estamos por llegar al invierno? Sí, creo que la memoria cortoplacista que tenemos la mayoría de los humanos lleva a que nos asombre cada invierno, porque incluso las primeras heladas agrometeorológicas fueron el 31 de marzo y el 1 de abril. Hicimos posteos de la cuenta oficial de INUMED mencionando eso, que en otros años también hemos hecho lo mismo. Pero bueno, esta es la primera irrupción de aire muy frío, de origen polar, y esta primera hora de frío, y tal vez para algunos es extraño que se dé a fines de mayo y no iniciado en junio. Y hoy estábamos viendo algunos registros históricos de las temperaturas más altas de mayo, y fueron el dato superior más reciente, superior a este frío, ¿no? Es decir, el más bajo reciente fue en el otoño del 2008, donde allí se dieron algunos récords que no los batimos, pero por ejemplo Tacuarembó igualó ese récord del 2008, un 31 de mayo del 2008 de -3,1. La mínima hoy fue en Mercedes, Soriano, -4,3. Pero acá me tenés que ayudar mucho, Néstor, porque mi impresión es, exceptuando estos 2 días que se habían anunciado en el marco de la ola de frío, que habíamos tenido un mayo relativamente benigno, siempre con mis amigos, pero claro, fue aquella vez, entonces uno lo recuerda para siempre con mis amigos del liceo con los que nos seguimos viendo. Algunos años atrás recuerdo que fuimos un 1 de mayo, aprovechando una especie de fin de semana largo, aliado con el 1 de mayo, nos fuimos para el lado de Minas, y recuerdo haber pasado un frío como pocas veces recuerdo haber pasado un frío en mi vida. Y estábamos en el arranque de mayo. Tenía yo la sensación de que mayo había sido relativamente benigno, incluso con temperaturas, no digo de verano, pero de manguita corta. ¿O le estoy errando el bizcochazo? No, no, no es así, por eso un poco acompañando el comentario que decía de que tal vez nos sorprendió, algunas personas se sorprendieron por lo temprano de esta primera hora de frío, pero desde esas primeras heladas agrometeorológicas a fines de marzo y principio de abril hasta ahora no habíamos tenido irrupciones importantes de frío, incluso temperaturas bastante agradables dentro de lo que es la estación otoño. Claro. Y bueno, y este primer pulso, por lo general esos primeros pulsos de aire polar son los que más pegan, ¿no? Porque veníamos de un veranito, un otoño, y los primeros pulsos de invierno aclimatado al invierno. Bueno, y en ese contexto, entonces, ¿qué es lo que está dándose desde a extender, teniendo en cuenta que el propio Inumet en su web nos habla de una ola del territorio nacional, ¿no?
Sí, el domingo ingresó una masa de aire frío, se sintió un poquito más el lunes, sobre todo porque ayer tuvimos en el sur y el este algunas ráfagas, lo que llevó a que la sensación térmica sea un poco más baja aún. En la jornada de hoy, algunos chaparrones que se dieron en la noche de ayer y durante la madrugada de hoy, también el aumento de nubosidad llevó a que la franja costera no sintiera tanto ese descenso porque no hubo una pérdida de radiación desde la superficie tan importante. Pero sí en el interior del país rondaron las temperaturas negativas, mencionaba el -4,3 en Mercedes, y bueno, las imágenes que nos han llegado hoy espectaculares, ¿no? De la helada, de la escarcha que se dio con estas temperaturas tan negativas, y eso va a continuar durante el resto de la semana de hoy, incluso recién hacia el fin de semana, es decir, sábado y domingo, todas las temperaturas mínimas estarían dentro de lo positivo, es decir, por encima de 0 grados. O sea que hasta el viernes en alguna parte del país vamos a tener temperatura negativa de mínima. Obviamente eso va a ser más en la franja centro-este, noreste del territorio nacional. Y hoy esta ola de frío que en principio termina hasta el miércoles, estaremos analizando el día de hoy y mañana si pudiera llegar a extenderse para algún departamento o alguna zona en específico esta primera ola de frío, porque ya el umbral cambia porque estamos pensando en junio, ¿no? El umbral para mayo es uno, el umbral para junio es otro, porque cuando hablamos de ola de frío tenemos que tener 72 horas consecutivas de ciertas condiciones térmicas que sale de un percentil climatológico que va cambiando según la zona y según la fecha del mes. Entonces ya este umbral se adapta a fines de mayo, hay que ajustar ahora con el umbral de principio de junio, que es un poquito más riguroso, a ver si se pudiera llegar a extender esta ola de frío para algún otro departamento o no durante la jornada del jueves, pero ya a partir del viernes la temperatura empieza a subir y un fin de semana con temperaturas más agradables, más dentro del otoño, principalmente el domingo, también más húmedo, ¿no? Entonces, pasando raya, esto que estamos viviendo desde el final del domingo, durante toda la jornada de ayer, se extiende durante toda la jornada de hoy martes, ¿hasta cuándo? La ola de frío termina el miércoles. Lo que vamos a analizar es si se pudiera llegar a extender para algún departamento más el día jueves, pero en sí este frío intenso, es decir, temperaturas negativas en gran parte del territorio nacional, podría extenderse hasta el jueves viernes. Lo que pasa es que a partir del jueves viernes la temperatura máxima empieza a subir un poquito más. Entonces ya, en realidad, hacia la noche madrugada vamos a seguir necesitando abrigo, estamos yendo a un invierno, eso es algo bastante normal, pero salimos de ese umbral de ola de frío y hacia el fin de semana temperaturas mucho más agradables, también el incremento de humedad. No se descarta que el día jueves, por ejemplo, se pudiera dar algún chaparrón también en la franja costera con un pasaje de nubosidad. Y en ese contexto, justamente algo anticipaste recién, las temperaturas también dialogan mucho y empeoran o alivianan el panorama de acuerdo a qué tanta o no humedad haya y qué tanto soplan y desde dónde los vientos, ¿no? Sí, hay un pequeño cálculo inventado por meteorólogos para la sensación térmica que considera la temperatura del aire y también considera la humedad y el viento, ¿no? Se considera más la humedad para lo que es olas de calor, es decir, el incremento de la humedad a temperaturas elevadas hace que la sensación térmica, o sea, la sensación de comodidad o de incomodidad, se incrementa aún más con un porcentaje de humedad más elevado y una temperatura más elevada. Con respecto a una sensación térmica para lo que es el frío, se considera más la temperatura del aire y la intensidad del viento. Por eso ayer la sensación térmica que teníamos era mucho más, por ejemplo, aquí en Montevideo, en la tarde se sintió más frío que hacia la noche, porque en la noche calmó el viento, incluso incrementó la nubosidad, por lo cual hubo menos pérdida de radiación de la Tierra, no se enfrió tanto, incluso aumentó un poco más la humedad cuando llovió, y el viento se mantuvo suave y calmo, así que la sensación térmica hacia la noche era un poquito más confortable que hacia la tardecita, donde todavía se daban algunas rachas en el torno a los 40-50 kilómetros en la hora. Bien, y en ese sentido, las próximas horas, que ya dijiste hasta mañana continúa la ola de frío, ¿qué pasaría justamente con esos dos actores, el viento y la humedad?
Bueno, los vientos van a seguir suaves y moderados, tal vez en algunas zonas calmos incluso, lo que va a ser propicio para que nuevamente se generen mañana heladas en gran parte del interior del país. Y la humedad, no va a haber un cambio significativo, por lo cual la sensación térmica se va a pegar muchísimo a la temperatura del aire. O sea que lo que podemos llegar a sentir es justamente lo que indica la temperatura del aire y no por debajo o por encima, ya que estos factores de cierta forma no van a estar influenciando en el cambio de la sensación térmica en relación a la temperatura del aire. ¿Hay alguna explicación excepcional a esta ola de frío que estamos atravesando o forma parte de lo que decíamos en el arranque? Bueno, el calendario. No, no, son irrupciones que se dan. Nosotros cada vez que tenemos el pasaje de un frente frío, en promedio en Uruguay pasa un frente frío por semana. Y en invierno, obviamente, esa masa aire frío que está detrás de este sistema frontal eh, es un poco más intenso. Entonces, incluso en invierno, los frentes fríos son tan impulsados, y eso depende un poco también de la configuración, a veces son impulsados y pueden llegar a latitudes más bajas, es decir, al centro de Brasil, incluso se han dado, como le dicen, friagem, en portugués, ha llegado al Amazonas, es decir, bajado la temperatura del Amazonas a 10 grados, que es algo muy poco frecuente y raro. Las personas allí no están acostumbradas a tener esa temperatura. Frente frío con una masa de aire muy fría y que además hayan otros sistemas que lleven a que eso se impulse hacia el centro norte de Brasil. En este caso es un frente frío que afectó a Argentina, Brasil, el sur de Brasil y Uruguay, no mucho más que eso, es decir, es una masa, podríamos decir, dentro de lo normal para una ola de frío, pero no algo excepcional. ¿Y qué va a pasar con las lluvias en los próximos días? Admito, soy de la generación que dice, bueno, está, los fríos más o menos te los bancás en invierno, pero si aparece la lluvia ya es un problema adicional que empeora todo, ¿no? Sin caer en los comentarios frívolos acerca de no admitir que la lluvia es importante para la producción agrícola y la mar en coche, ¿no? Así que, ¿qué va a pasar con las lluvias en los próximos días? Lo digo porque ayer tendí ropa, mejor dicho, lavé ropa, pero no la pude tender cuando llegué. Estaba lloviendo de frío, como decía mi abuela. Y después ya me agarró la vueltita de casa y ya no la atendí, hoy no me dio el tiempo, así que la voy a tener que por lo menos enjuagar de vuelta para que no me agarre olor a humedad. Sí, ayer se dieron en lo que es la franja costera del este y sobre la tardecita noche en Montevideo algunos chaparrones. Acá fue más una llovizna, pero en el este del país se dieron más chaparrones en toda la franja costera del este del país. Incluso ingresó un poquito más porque también nos informaron de que en Mina, La Valleja, también se habían dado algunos chaparrones. Típico de esta situación, este ingreso de aire frío, donde también ingresa un poco más de humedad y eso hace que, bueno, condense y precipite muy en la franja costera o lo más próximo a la franja costera. Es muy típico de estas irrupciones de aire frío húmedas de nuestro otoño-invierno. Y para el jueves prevemos el pasaje de una nubosidad, si bien no está asociado a un frente frío intenso como este, sí va a haber un pasaje de nubosidad y puede volver a repetirse de que se den algunas llovinas, algunos chaparrones en la franja costera del Río de la Plata, y que también se podría llegar a repetir jueves y viernes en la costa del este del país. Después ya habría que analizar un poquito más lo del domingo, ese aumento de nubosidad y esa mejora, pero de aquí hasta allá todavía falta. Bueno, pero pará, porque el sábado yo tengo chances de dar una vuelta olímpica con mi cuadro de fútbol. Liverpool. Quiero decir que Néstor, muy amable, a pesar de su condición de mancha, me saludó en el arranque. Desde que estuviéramos tengo que ir especialmente abrigado, tengo que llevar una capucha de nylon por si llueve. ¿Cómo viene la mano? El sábado en general, y bueno, el fin de semana, el sábado en particular y el fin de semana en general. Bueno, el fin de semana, en realidad el domingo va a estar más agradable en cuanto a la temperatura, aunque más Sí. húmedo. Ahora en este momento estoy chequeando lo del sábado. A ver. eh, a ver, sábado, pero no, me parece que si se da la vuelta olímpica serían sin precipitaciones para el sábado. Así que la Habla, mejor. habla de si los goles vienen de Capurro, de Belvedere, algo de eso, ¿no? ¿No dice?
Yo lo único que puedo decir como mancha que soy que si mi equipo no sale campeón, prefiero que salga Liverpool, ¿no? Así que estaremos pendientes. Igual necesitamos un milagro, ¿no? Se tiene que dar muchísimos resultados. Aprecio lo tuyo, lo recibo y lo agradezco, pero teniendo en cuenta además que quien nos pisa los talones es tu rival de siempre, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, Ahora, veremos a ver qué pasa. antes de despedirte, ¿tenemos alguna pista acerca de, como se decía antes, qué tipo a 20 días de el invierno, qué tipo de invierno vamos a tener? Bueno, esta semana, el viernes, nos estaremos reuniendo con el equipo de tendencias y vamos a estar valorando un poco lo que puede pasar en el invierno, que el astronómico inicia a partir del 21 de junio. En principio, porque ya tuvimos analizando unos datos el día de hoy, se va a mantener en alguna zona del país que lamentablemente siguen bajo emergencia agropecuaria por sequía. Se va a mantener porque la tendencia es que persista la niña, por lo cual va a ser un invierno tal vez deficitario. La niña que en principio se retiraba al final del verano, se mantuvo durante el otoño y las proyecciones climáticas indican que se pueda llegar a extender durante todo el invierno, lo cual implica, o por lo menos infiere en principio, que podría tener un comportamiento anómalo en las precipitaciones, es decir, un invierno menos lluvioso, y ya vendremos a hablar del tercer invierno menos lluvioso. En los últimos años tenemos una niña rara, porque hace 2 años que prácticamente las tenemos establecidas, eso es muy poco común que se dé este fenómeno en años consecutivos, por lo general es niña, niño, niña, niño, pero bueno, se ha dado 2 años consecutivos esta niña y las afectaciones que está teniendo el agro y la ganadería en ese sentido. Entonces, sí estamos viendo una proyección a mantener el déficit hídrico en gran parte del territorio nacional. En cuanto a las temperaturas, vamos a analizarlas justamente en el correr de la semana para ver si el viernes ya lo podemos publicar en el informe trimestral. Bien, pero entonces no estamos en condiciones de decir que vamos a tener un invierno particularmente frío, particularmente lluvioso o particularmente algo. Por ahora no hay datos al respecto. En los últimos inviernos que tuvimos, niña, esto no es tan lineal, ¿no? Obviamente no todos los inviernos son igual, pero en los últimos inviernos que tuvimos, niña, no tuvimos un invierno riguroso. Sí hemos tenido 2 o 3 olas de frío, como hemos tenido también en verano 2 o 3 olas de calor, pero no hemos tenido invierno riguroso. Sí se ha dado esos impulsos que a cada una semana o 15 días algún pulso medio intenso, que ha reforzado el frío del invierno, y ahí se ha clasificado. No vemos nada atípico, pero obviamente vamos a estar valorando esta semana las actualizaciones de los modelos climáticos, a ver qué indican para el trimestre. Bien, muy bien. Bueno, te abrazo como siempre, Néstor querido. Te agradezco también como siempre y te invito a que más temprano que tarde nos ayudes a poner la mañana en camino, ¿sí? Bueno, gracias por la invitación, y suerte el sábado. Bien, vamos arriba del cuadro. Néstor Santayana, el jefe de pronóstico del Inumet, nos ayuda a poner la mañana en camino.